Bueno, ya continuamos con nuestro tercer y último video acerca de las funciones. En este caso vamos a mirar el concepto de la pendiente, a profundizar un poquito en el corte con los ejes y a mirar cómo se conforma la ecuación para una recta. Entonces miremos las siguientes diapositivas. Bueno, vamos a mirar el concepto de la línea recta. Ya vimos en la diapositiva anterior que la recta se puede representar con una ecuación general y igual a mx más b, donde el valor de m es una constante que debe ser diferente de 0. Ya vimos que la b puede valer 0. Si la b vale 0, estaríamos hablando de una función lineal. Pero si la b tiene un valor diferente de 0, positivo o negativo, estaríamos hablando de una función afín. La m que acompaña a la x, esa constante, corresponde a la pendiente de la recta y es la que nos indica la inclinación de la recta con respecto al eje x. En este caso, siempre vamos a tomar como referencia nuestro punto x y cuál es la inclinación de la recta que se traza. Vamos a considerar entonces dos puntos, el punto P y el punto Q. El punto P como punto inicial 1 va a tener unas coordenadas x sub 1, y sub 1, mientras que el punto de llegada va a ser el punto Q con sus coordenadas x2, y2. Podemos observar que entonces entre estos dos puntos, si se trazan las respectivas horizontal y vertical, podemos apreciar que se nos forma un triángulo rectángulo en el que la base va a ser la diferencia entre los valores de x. Entonces aquí tenemos un valor de x sub 1 y aquí tenemos un valor de x sub 2. Entonces la diferencia entre x sub 2 y x sub 1, que lo llamamos delta de x, esta va a ser como la base del triángulo. Por otro lado, la diferencia en la altura entre y1 y y2, que lo vamos a llamar delta de y lo hacemos como la diferencia y2 menos y1, observen que siempre se trabajan los mismos valores. Si para el delta de x lo hago restándole al punto final el inicial, aquí también debo hacerlo de la misma manera. Al y2 le resto el y1, ese delta de y que está representado aquí por esta línea azulita, pues es este mismo valor aquí en el triángulo rectángulo que nos estaría dando la altura del triángulo. Entonces tenemos una altura del triángulo y tenemos una base. Podemos entonces decir que el concepto de la pendiente va a ser la diferencia de y2 menos y1, que es lo que nosotros llamamos delta de y, sobre x2 menos x1, que fue lo que llamamos delta de x. Y obviamente x2 debe ser diferente de x1 para que aquí en el denominador no vayamos a obtener un valor de 0 y nos dé una inconsistencia matemática. Siempre el denominador debe ser diferente de 0. Resumiendo entonces, podemos decir que la pendiente sería la relación que existe entre la altura del triángulo dividido en la base de ese triángulo. Mirado entonces ese concepto acá y observando el triángulo que se dibuja en la gráfica, podemos entonces, repetimos, concluir que la pendiente es la razón que existe entre la altura y la base de ese triángulo que se forma, o delta de y sobre delta de x. El signo de la pendiente de una recta pues depende del ángulo de la inclinación de la recta con respecto al eje x. De acuerdo con esto se nos pueden presentar cuatro casos. Vamos a mirar los diferentes casos que se nos presentan en el signo de la pendiente de la recta.
El primero, ¿qué ocurre si la recta forma con el eje X un ángulo agudo, es decir, menor de 90 grados, como en este caso representado por el ángulo θ aquí en esta gráfica? Eso quiere decir entonces que si el ángulo es agudo, la pendiente va a tener signo positivo. Eso es lo que significa una pendiente mayor que cero, positiva. El signo va a ser positivo. Si nosotros lo vemos de otra manera, en nuestro sentido en el que escribimos de izquierda a derecha y vemos que la gráfica se va elevando, podemos decir entonces que esta pendiente tiene un sentido positivo, en el mismo sentido en el que nosotros escribimos de izquierda a derecha. En el caso de la gráfica que tenemos aquí representada con la ecuación y igual a 1/2 de x menos 1, pues ya sabemos entonces que la coeficiente que acompaña a la x es 1/2 y podemos observar que tiene signo positivo. Entonces aquí está que m, que es la pendiente de esa gráfica, es igual a 1/2 y por eso se representa de esa manera y con signo positivo. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando el ángulo que forma la recta con el eje X es un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 grados? Pasa aquí de los 90 grados. Podemos entonces concluir que estas pendientes son de signo negativo, o lo que es lo mismo, en el sentido en el que yo escribo de izquierda a derecha, podemos observar que esta gráfica se va hacia abajo, es decir, hacia los negativos. Entonces, por eso es que yo puedo concluir que en el mismo sentido en el que yo escribo, si la recta va hacia abajo, va a ser una pendiente negativa. Esta gráfica que estamos viendo acá es la misma de la ecuación y igual a menos x más 3, donde obviamente observamos que el ángulo θ es un ángulo obtuso y la pendiente, que es el coeficiente que acompaña a la x, ya vemos que es menos 1. Entonces, por eso observamos que esta gráfica tiene una pendiente negativa. Ahí se observa claramente en la gráfica. Bueno, ya vamos para el tercer caso. ¿Qué ocurre cuando la gráfica, la recta, no sube ni baja, sino que es totalmente horizontal? Pues podemos decir en este caso que si la recta es horizontal, pues en este caso, como no hay una diferencia de altura, es decir, en el numerador, en la fórmula de la pendiente, altura sobre la base, como no hay una diferencia de altura, el numerador sería 0 y por lo tanto la pendiente en este caso es de 0. No es ni positiva ni negativa, simplemente es una pendiente de 0 o como quien dice, no hay pendiente. Para este caso es la gráfica de la función y igual a 2. Observen que cuando la pendiente vale 0 al multiplicarla por x, pues todo este término desaparece y por eso solo se escribe y igual a 2. Y el cuarto y último caso, ¿qué ocurre cuando la recta es una vertical? Pues si la recta es una vertical, la x siempre va a valer lo mismo. En este caso, la x siempre va a valer 2. De manera que cuando hagamos la diferencia, en el denominador van a tener el mismo valor. Y yo le voy a decir que a 2 le quito 2, va a ser 0. Y cuando tenemos un 0 en el denominador, esta es una expresión matemática que se dice que es indefinida. Esta podemos decir que no es propiamente una función, pero es una recta que tiene una ecuación x igual a 2. En cualquier punto siempre la x va a valer lo mismo.
Bueno, miremos el concepto de la ecuación explícita de la recta, que como dijimos es de la forma y igual a mx más b. A esta es a la que se le llama la ecuación explícita porque podemos observar ahí claramente el concepto de la pendiente y adicionalmente una constante que se suma o que se resta y que ya veremos el significado que tiene en la ecuación explícita. A partir de la ecuación explícita de la recta, pues ya vemos que se puede determinar muy fácilmente la pendiente y obviamente el punto de corte con el eje Y, ya que las coordenadas, cuando la x vale 0, lo que va a ocurrir aquí es que 0 por m, esto se va a volver 0, entonces la y va a ser igual a b. De manera que en la ecuación explícita podemos observar directamente pendiente y podemos ahora observar que esta constante que se suma o que se resta nos va a representar en dónde se corta el eje Y. Entonces va a tener coordenadas, el punto de corte va a ser 0, b. Por ejemplo, en la recta cuya ecuación es igual a 2x menos 3, ya podemos decir y hacer una lectura rápida y decir que la pendiente es de 2 y que el punto de corte en el eje Y es de 0, menos 3, porque cuando la x valga 0, la y va a valer menos 3. Ese es el análisis rápido y por eso es mucho más cómodo siempre tratar de llevar las ecuaciones a su expresión explícita para poder determinar rápidamente estos valores. Vamos a mirar algunos casos que se nos presentan con las ecuaciones. Primero, ¿qué ocurre cuando conocemos la pendiente y conocemos la intersección con el eje Y? Entonces, en este caso, pues sencillamente ponemos los valores m y b en la ecuación y nos queda armada la ecuación. Es la forma más fácil que tenemos. Por ejemplo, nos piden determinar la ecuación de la recta que tiene una pendiente m, 2/3, y que corta al eje y en menos 1. Entonces, esta que tenemos acá. Pues con esto lo que estamos diciendo es que la pendiente es 2/3, sencillamente la escribimos porque esta va a ser el coeficiente de la x. Y cuando hablamos de que corta al eje y en menos 1, lo ubicamos aquí en el valor de la b. De manera que nuestra ecuación se puede escribir de esta manera o de esta otra como un fraccionario, y igual a 2/3 de x menos 1. Y esto está representado por esta gráfica, donde podemos observar, si nos apoyamos un poquito en la cuadrícula del plano cartesiano, podemos dibujar un triángulo en el que logremos apreciar que la altura tiene 2 unidades, mientras que la base va a tener 3. Por eso, la pendiente para esta gráfica es una pendiente de 2/3, 2 sobre 3. Miremos entonces qué ocurre cuando conocemos la pendiente y un punto cualquiera. Ya no conocemos el punto de corte con el eje Y, pero conocemos otro punto cualquiera. En este caso, primero debemos reemplazar los valores de la pendiente y del punto en la ecuación explícita de la recta para poder así obtener el valor de b. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a llevar los valores de la pendiente y las coordenadas de ese punto XY y los vamos a escribir aquí, y lo que vamos a despejar es la B para saber en dónde se corta el eje Y. Para ello entonces vamos a mirar el siguiente. Miremos entonces qué ocurre si nos dicen que la pendiente es de menos 3 y pasa por el punto menos 1, 1. Pues obviamente cuando nos dan un punto nos están entregando, como todo par ordenado, un valor para una x y un valor para una y.
En este caso, el valor de la x que nos entregan es de menos 1, mientras que el valor de la y que nos entregan es de 1. Estos valores los identifico con colores, los diferencio con colores para observar cómo los voy a llevar a la ecuación explícita de la recta y hacer los respectivos valores. Entonces, en el caso de la x que vale menos 1, la estoy diferenciando con un color morado y aquí la coloco. La pendiente también es un valor conocido, lo escribo, y la y es otro valor conocido, lo escribo, de manera que ya tengo todos estos valores conocidos. El único que necesito despejar es el valor de b. Ya puedo entonces decir que menos por menos me va a dar más, que es 3, y me queda que 1 es igual a 3 más b. Ya puedo el 3 pasarlo a restar y haciendo el despeje, entonces me queda que b es igual a 1 menos 3, que es menos 2. Ahora sí ya puedo escribir la ecuación completa porque ya sé que la m vale menos 3 y la b vale menos 2, de manera que la ecuación es y igual a menos 3x menos 2. Y la podemos observar aquí en la gráfica, una ecuación que pasa por menos 1 y 1. Entonces este puntico, cuando la x vale menos 1, la altura que alcanza es de 1. Y como nos dijeron que la pendiente era de menos 3, pues lo que nos están diciendo acá sencillamente es que para una altura de 3 unidades tenemos una base de 1 unidad, pero en este caso con signo negativo. O en otra forma de pintarla, podemos decir que mientras en la base nos desplazamos 1 en sentido positivo, en la altura nos estamos desplazando hacia abajo 3 unidades en los negativos. Al escribir eso en la ecuación de la recta, de la pendiente, escribimos en la altura menos 3 porque tuvimos que bajar 3 unidades, y en la x escribimos un 1 y menos 3 sobre 1 es menos 3. Observen aquí el concepto de la pendiente dibujado en este triángulo, el concepto del punto por donde pasa la recta y el concepto del punto de corte con el eje Y. Bueno, otra forma de hallar la ecuación de la recta en el caso en que nos den la pendiente y un punto es usar la ecuación punto pendiente. Esa ecuación simplemente sale de despejar la ecuación de la pendiente. Ya habíamos visto que la pendiente era la diferencia de las alturas sobre la diferencia de la base. Entonces, si la diferencia de la base de las x, en lugar de tenerla en el denominador, la paso a multiplicar, pues la expresión me queda de esta manera, con un pequeño detalle, que allá asumimos que para hallar una pendiente necesito dos valores conocidos. En este caso voy a dejar un valor como desconocido que hace parte de la ecuación y un valor conocido que es el que nos están entregando. Lo mismo en la x, un valor desconocido que va a ser parte de la ecuación y un valor conocido que es el que nos dan en el punto. Mirando el mismo ejemplo anterior, que nos dicen que la pendiente es de menos 3 y pasa por el punto menos 1, 1. Es decir, x vale menos 1 y y vale 1. De manera entonces que reemplazamos. Entonces, el y conocido va a ser un valor de 1, de manera que lo llevo aquí a la ecuación y lo reemplazo. Entonces ya escribo y como variable menos un valor conocido que es 1 igual a la pendiente que es menos 3 y lo multiplico por la diferencia conservando la x como variable y este valor, el valor conocido que en este caso es de menos 1. Y como hay una resta antes, menos por menos me va a dar más. Aplicando álgebra a estas operaciones, ya puedo multiplicar menos 3 por x, que me queda menos 3x, y menos 3 por 1, que me queda menos 3. Observen que este menos 1 que está restando a este lado de la ecuación, lo traigo a este lado a sumar. De manera que ya me queda que y es igual a menos 3x menos 3 más 1.
Y al hacer esta operación, menos 3 más 1 me da menos 2. Llegamos a la misma conclusión, pero mediante más procesos algebraicos. Ahí ya ustedes pueden escoger cuál es el método que más se les facilita. Miremos qué ocurre cuando se conocen dos puntos. Entonces, cuando yo conozco dos puntos, la pendiente no me la están entregando. De manera que lo único que me queda por averiguar es el concepto de la pendiente, la cual la puedo averiguar si recuerdo que el concepto parte de, en la parte superior, en el numerador, la diferencia entre las y, ese delta de y dividido en un delta de x, o altura sobre base. Vamos entonces a mirar con un ejemplo y mirar que tan pronto haya conocido la pendiente se procede como en los casos anteriores y es muy fácil. Observemos entonces qué ocurre si nos dicen hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 2 y 3, 6. Sigo identificando entonces con moradito los valores para las x y con en color verde los valores para la y, para que a ustedes visualmente les resulte más fácil identificarlos. Entonces, el concepto de la pendiente, dijimos y2 menos y1, o sea, ese delta de y, mientras que en el denominador x2 menos x1, o sea, el delta de x. Entonces, esa es la diferencia entre el valor inicial, el valor final menos el inicial en ambos casos. Entonces, el y2, que sería el dato final, 6, le resto el inicial de donde partimos, que es menos 2. Y lo mismo hago en la x, el final, que es el 3, menos el inicial, que sería el 1. Cuando hago estas restas, digo 6 menos 2 es 4, 3 menos 1 es 2, y ya esta fracción que nos queda de 4 medios, al simplificarla puedo decir que es 2. Ya hallé la pendiente, y si ya tengo la pendiente, lo demás es fácil porque lo hacemos con los otros procedimientos que conocemos y podemos coger cualquiera de los dos puntos, podemos coger el primero, podemos coger el segundo. En este caso, cogí el segundo para aplicar. ¿Qué pasa si conozco, necesito hallar entonces la b para la ecuación implícita de la recta, sabiendo que la pendiente es de 2 y que pasa por el punto 3, 6? Pues fácil, me voy a la ecuación y observen que la y la voy a reemplazar por el 6 y la x la voy a reemplazar por el 3, de manera que me queda, ya sé que la pendiente vale 2, lo escribo, 6 igual a 2 por 3 más b, de manera que despejando, ya sé entonces que me queda 6 igual a 6 más b, cuando este 6 lo paso a restar, a 6 le quito 6, pues me da 0. Ya sé que la b vale 0. Y ya sabemos que cuando la b vale 0 es porque pasa por el origen. De manera que estamos hablando de que esta es una función lineal que pasa por el origen. Y igual a 2x. Entonces, no le sumo ni le resto nada porque aquí el valor es de 0. Y aquí observan entonces los dos puntos. Observan base y altura, su diferencia, la altura que hallamos de 4, la base que hallamos de 2, porque la pendiente aquí decimos entonces que era de 2, que es 4 unidades de altura sobre 2 unidades de base. Observamos que cuando unimos estos puntos pasa por el origen de coordenadas y podemos verificar todo lo que hacemos de manera algebraica, confirmarlo con la gráfica. Bueno, la ecuación general de la recta. La ecuación general de la recta tiene una variación con la implícita, ya que toda la expresión se escribe de un solo lado del igual y se iguala a 0. Entonces, lo único que nosotros necesitaríamos aquí, pues si queremos pasarla a la función implícita, es hacer un despeje y despejar la letra y para convertirla a ecuación general, perdón, para convertirla general a implícita. Vamos a mirar entonces un ejemplo para que lo puedan observar.
Entonces nos dan la ecuación general de la recta todo en un solo ladito de la igualdad. Entonces 3x más 2y menos 4 igual a 0. Esta es la diferencia con la implícita. Todo viene en un solo lado. De manera que para volverla implícita lo que necesitamos sencillamente es despejar la y. Entonces si vamos a despejar la y, pues es muy sencillo porque el 3x que está sumando lo tengo que pasar a restar. Entonces aquí queda menos 3x que está restando. El menos 4 que resta lo pasamos entonces a sumar. Aquí queda el más 4. A este lado de la igualdad nos queda 2y y al otro lado de la igualdad nos queda menos 3x más 4. Y ahora lo único que tenemos que hacer es el 2 que está multiplicando, pasarlo a dividir a ambos términos al otro lado de la igualdad, de manera que nos queda menos 3 medios de x más 4 medios. Este se puede simplificar, de manera que ya podemos decir que y es igual a menos 3 medios de x más 2. Ya tenemos la ecuación implícita de la recta, que es más manejable porque aquí podemos identificar la pendiente y podemos decir que es menos 3 medios y que el punto de corte ya sabemos que cuando x vale 0 la y va a valer 2, de manera que el punto de corte con el eje y va a ser el punto 0,2. Miremos otro nuevo ejemplo. Vamos ahora a hacer lo contrario. Vamos a expresar la ecuación implícita y igual a 2 tercios de x menos 5 en forma general. Para esto necesitamos entonces homogenizar las expresiones que están de un lado de la igualdad para poder tener un mismo denominador que lo llevemos a multiplicar. De manera que aquí tengo 2 tercios y aquí tengo un 5. Para poder convertir todo en tercios quiere decir que este 5 tengo que amplificarlo por 3 tercios. Y cuando lo amplifique por 3 tercios pues me va a quedar 15 tercios. De manera que ya tenemos que y es igual a 2 tercios de x menos 15 tercios. Ya teniendo esta expresión homogenizada y un 3 como denominador en ambos, puedo llevarlo a multiplicar a la y ya me queda 3y igual a 2x menos 15. Y ya lo único que nos resta es llevar estos valores para el otro lado de la igualdad o traer también este 3y que está sumando, traerlo para acá a restar. Y pues nos queda más fácil traer este término para acá y nos queda la ecuación general como 2x menos 3y menos 15 igual a 0. Miremos este otro ejemplo. Esta expresión implícita, esta ecuación implícita dice y igual a 3 cuartos de x más 5 sextos. Esto nosotros necesitamos homogenizarlo, de manera que el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 6 es el 12. Eso quiere decir que esta expresión debo amplificarla por 3 y esta debo amplificarla por 2. Aquí nos va a quedar entonces 3 por 3, 9 y en el denominador 12. Y en esta amplificada por 2 nos queda 10 doceavos. Ahora sí ya el 12 lo podemos pasar a multiplicar y tenemos 12y igual a 9x más 10. Y poniendo todo en orden, pasando el 12y a restar, nos queda 9x menos 12y más 10 igual a 0. Ya la podemos escribir en forma general. ¿Qué ocurre con las rectas paralelas? Cuando tenemos rectas que no son verticales, ya vimos que las rectas verticales no nos sirven para analizarlas como funciones y solo son paralelas si sus pendientes son iguales. Si tenemos una recta L1 y otra recta L2, estas dos rectas van a tener sus respectivas pendientes M1 y M2 y se cumple que esas dos rectas son paralelas si y solo si
M1 y M2 son iguales. Por ejemplo, las rectas y igual a menos 1/2 de x más 2 y la recta L2 que es y igual a menos 1/2 de x menos 1. Si observamos, las dos rectas tienen la misma pendiente, menos 1/2 y menos 1/2. Entonces, si sus pendientes son iguales, la pendiente de 1 es igual a la pendiente de 2, podemos concluir que estas rectas son paralelas. ¿Qué ocurre cuando las rectas son perpendiculares? Entonces, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a menos 1, es decir, inversas y de signo contrario. Es más fácil analizarlos de esta manera. Por ejemplo, si L1 y L2 son dos rectas cuyas pendientes M1 y M2 se cumple que son perpendiculares si y solo si M1 por M2 es igual a menos 1 al hacer el producto. O lo que es lo mismo, que M1 es igual a menos 1 sobre M2. Entonces, signo contrario e inversa. Entonces, por ejemplo, si la recta y igual a menos 3/2 de x más 1 y la recta L2 igual a y igual a 2/3 de x menos 3, podemos observar que en la una tiene pendiente negativa y la otra tiene pendiente positiva. Y en la una tiene 3/2 y en la otra se invierte y es 2/3. Ya nosotros podemos hacer el análisis de las pendientes y decir que estas son inversas y de signo contrario. Por lo tanto, esas dos rectas son perpendiculares. ¿Qué ocurre con las rectas secantes? No son paralelas, no son perpendiculares. Estas son unas rectas secantes cuando se cortan en un único punto y forman un ángulo cualquiera. Las rectas perpendiculares son rectas secantes, pero tienen una característica y es que forman un ángulo de 90 grados. Entonces las rectas secantes forman cualquier otro ángulo en un único punto en el que se corta. Entonces pudiéramos tener la recta L1 con y igual a x más 4 y la recta L2 con y igual a menos 1/2 de x más 1. Observen que si analizamos las pendientes, primero no son iguales, entonces no son paralelas. Segundo, no son tampoco inversas, a pesar de que tienen signo contrario, pero no son inversas. Entonces estas no son rectas tampoco perpendiculares, entonces van a ser rectas secantes. Si las graficamos, podemos nosotros tener aquí la recta de y igual a x más 4. La identificamos rápidamente porque pasa por el punto de corte 0,4. Y la otra recta que pasa por el punto de corte 0,1. Ambas se cortan en el punto menos 2,2. Entonces, estas rectas no son paralelas ni son perpendiculares y se cortan en el punto menos 2,2. Por lo tanto, son rectas secantes. Bueno, solo resta agradecerles y esperar entonces el avance con el trabajo en la guía y vamos a realizar algunos otros ejemplos de ecuaciones de rectas, análisis de pendientes, de puntos de corte que les estaré enviando en una próxima entrega. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos.